A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Comenzamos este compacto informativo destacando que 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas colegios y asociaciones médicas y académicas, enviaron una carta a la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunciando las violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela en el contexto de la pandemia del coronavirus. En este documento, las ONGs denuncian las recientes violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en el país, muy especialmente a los derechos a la vida, la salud, la no discriminación y a la equidad en el acceso a los servicios en el marco de la COVID-19. Entre estos hechos hacen referencia a la jornada de vacunación realizada en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera París, en el estado Carabobo, donde médicos y personas de la tercera edad no fueron vacunados por no estar registrados en el sistema Patria. Por su parte, el director ejecutivo de la organización Médicos Unidos por Venezuela, Jaime Lorenzo, criticó la improvisación en el cronograma de vacunación contra el coronavirus que el régimen de Nicolás Maduro comenzó el fin de semana en el país. Lorenzo manifestó que los ciudadanos tienen conocimiento de que la vacunación es una forma de evitar la enfermedad, pero se rompieron todos los protocolos de protección en las colas que los seleccionados a través del Carnet de la Patria hicieron para que le aplicaran la primera dosis en los puntos habilitados. Primarias. En otras noticias, el director de Fundarredes, Javier Tarazona, cuestionó el discurso del ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino López, en cuanto a rescate de los militares venezolanos a manos de la guerrilla de las FARC. A juicio de Tarazona, es una farsa más del régimen de Maduro. Pero ha sido un fracaso de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ciertamente desde Fundarredes lo hemos dicho, han sacado panfletos. O sea, el cinismo, son caraduras, son sinvergüenzas. Cuando anoche, después de las 11 de la noche, nosotros comunicamos a las 8 y algo de la noche, las libres militares salen a decir que los rescataron. ¿Rescataron qué? Yo invitaría que por lo menos rescaten la moral frente a la casa, frente a sus hijos. Son sinvergüenza. A estos militares los abandonaron el 23 de abril. Pero además los abandonaron ese día en una emboscada donde los propios militares sobrevivientes nos lo han dicho a nosotros. No son historias míticas. Que ellos en esa operación se sintieron vendidos porque eran un comando especial que iban a acabar con un laboratorio de droga y se encontraron con más de 200 guerrilleros que los recibieron por todos los costados con plomo, pero además con equipos sofisticados e incluso hasta drones. Tarazona, en declaraciones dadas a RCR, reiteró que aún siguen varios militares venezolanos desaparecidos y destacó que el Estado venezolano sigue callado ante esta situación de conflicto. Pero a esta hora, cuando aquí se pareciera que todo se resolvió, la mamá de Abraham Belisario, que es un sargento de 21 años de edad, sigue sin respuesta de su hijo que está desaparecido en esa lista de los 30. O por ejemplo, la familia, la mamá y la esposa y la hija de un sargento de tercera conocido como Dani Vázquez, del cual se presume que el pasado 19 de mayo llegó deshidratado a la Victoria y llegó enfurecido contra el alto mando militar casi un mes después, y llegó deshidratado y llegó molesto. Esa es la información que nosotros tenemos, y en este momento la familia desconoce su paradero. Por su parte, el analista en política exterior, defensa y seguridad, Andrei Servín Pont, aseguró hoy en RCR que la muerte del guerrillero alias Jesús Santrich fue parte del avance para las posibles negociaciones en cuanto a la liberación de los militares venezolanos que estaban secuestrados por las FARC en el estado Apure.
Yo creía que el primer indicio que tenemos claro de una posibilidad de alguna ficha de canje que haya existido en esto tiene que ver con la muerte o supuesta muerte, todavía muchos la cuestionan, de Santrich hace 2 semanas, ¿no? La liberación ocurre exactamente dos semanas después de la muerte de Santrich y varias de las teorías en torno a la muerte vinculan a la Fuerza Armada y como entregadores de Santrich a los miembros del 10º Frente. Entonces ahí se podría pensar de que existió algún tipo de vínculo en el cual a cambio de los prisioneros, de los militares secuestrados, se exigió que entregaran a alguien que era un socio, un aliado cercano del régimen en esa zona y que es un enemigo acérrimo en los últimos tiempos y justamente porque se ha fomentado buena parte de la conflictividad en el estado Apure. Andrei Servin-Pont aseguró que en el conflicto armado que lleva más de 2 meses en el estado Apure es el resultado del no control que ha tenido el régimen de Maduro en cuanto a los grupos guerrilleros colombianos que se encuentran muy libremente en varios estados fronterizos. O sea, no solo en el contexto de Apure, sino en buena parte del territorio nacional, estamos viendo como grupos armados paraestatales, en los cuales el Estado delegó durante mucho tiempo funciones centrales, entonces sobre todo aquellas vinculadas con la seguridad y el control territorial, hoy en día se percatan de que el Estado venezolano y la Fuerza Armada no están en capacidad de ejercer la soberanía como tal, ¿no? No están en capacidad de controlar el territorio, no están en capacidad de ofrecer seguridad a los ciudadanos. Entonces, ¿qué están haciendo? Están profundizando ese cuestionamiento a la función del Estado. Ahora, eso va a variar dependiendo mucho de los diferentes grupos. Hay veces que son grupos más pequeños, con intereses más acotados. Creo que un ejemplo de ello es lo que estamos viendo quizás en la Cota 905 con el Coqui, pero es un cuestionamiento hacia el ejercicio de las funciones del Estado y un intento de control territorial. Es lo que algunos expertos llamarían insurgencia criminal, ¿no? Es un tipo de insurgencia que en vez de tener motivaciones ideológicas, son motivaciones de índole económicas vinculadas con actividades ilícitas, ¿no? Entonces, les es útil el control territorial y suplantar al Estado en ciertas funciones. Y eso es algo que en la práctica empezamos a ver en estados como Apure, ¿no? Por otro lado, el Ministerio del Interior de Colombia, a través de la resolución 0746, fechada en 1 de junio de 2021, autorizó a la Unidad Administrativa Especial de Migración la apertura gradual de los pasos terrestres y fluviales de la frontera con Venezuela. Esto a partir de las 12 del mediodía del 2 de junio. Lo anterior, dice el documento, sin perjuicio de que se continúen aplicando las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. En este sentido, colombianos que se disponían a cruzar el puente hacia Venezuela fueron devueltos debido a que el régimen de Maduro aún no ha dado la orden de reabrir el paso fronterizo con el vecino país. No nos permitieron el paso, sí, porque no han dado permiso para pasar. Es una gran mentira de que hay paso humanitario, porque mira, va la señora con el bebé, que yo voy acompañándola, y a mí no me dieron permiso con ella para pasar. ¿Qué van a hacer entonces en este momento ustedes? Pues si no les... En este momento pues nos tocará quedarnos aquí en Colombia, esperando a ver cuándo solucionan ese problema los gobiernos. Por su parte, la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, propuso al gobierno de Colombia abrir la frontera y permitir el intercambio comercial formal entre ambos países y al mismo tiempo bloquear 42 pasos ilegales que dijo permanecen activos sin controles sanitarios para la COVID-19. Hay 42 trochas activas en el Táchira, en la frontera con Colombia, y ninguna tiene medidas de bioseguridad. ¿No será más eficiente activar protocolos de bioseguridad en 3 puentes y no dejar 42 trochas sin ningún tipo de procedimiento de bioseguridad? Ahí hay una evidencia que ustedes no tienen disposición de resolverle este problema al pueblo tachirense. Vemos que el empleado de Maduro, el protector de las trochas, dice que ellos van a seguir insistiendo en las mesas de trabajo con algunos sectores empresariales y algunos sectores
de la economía tanto venezolana como colombiana. ¿Cuál es el resultado de esas mesas de trabajo si ustedes no tienen disposición de abrir la frontera? ¿Será que usted a través de esas mesas de trabajo quiere incentivar las trochas económicas especiales? Porque si se niegan a habilitar los puentes, a habilitar las aduanas, y no consideran que es más fácil establecer protocolos de bioseguridad en 3 puentes internacionales a establecerlo en 42 trochas, usted está promoviendo las trochas. En materia de salud tenemos que la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez reportó 1.402 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. En el balance ofrecido en Twitter indicó que los 1.402 casos ocurrieron por transmisión comunitaria. Además, informó sobre el fallecimiento de 15 personas por COVID-19, con lo cual el número de víctimas mortales se elevó a 2.661. Por otro lado, un total de 92 ONGs venezolanas pidieron este martes al régimen de Nicolás Maduro que reactive el programa de trasplantes en Venezuela, suspendido hace 4 años por no poder garantizar el suministro de inmunosupresores, los cuales sirven para impedir que el cuerpo rechace un nuevo órgano. En un comunicado, las organizaciones pidieron al Estado la reactivación del programa de trasplantes en el país, garantizando el suministro de inmunosupresores y las condiciones idóneas en todo el proceso. En este sentido, Susana Mujica, una de las pacientes renales, pidió mediante un video difundido a través de las redes sociales que este sistema de trasplantes en el país sea reactivado de manera inmediata. Soy Susana Mujica. Soy paciente renal, aproximadamente 6 años. Solicito que se reactiven los trasplantes renales en Venezuela. Quiero vivir. Soy Susana Mujica. Soy paciente renal, aproximadamente 6 años. Solicito que se reactiven los trasplantes renales en Venezuela. Quiero vivir. Soy Susana Mujica. En materia económica, el gobierno del presidente Joe Biden dio este martes a Chevron Corp y otras empresas estadounidenses 6 meses más de plazo para liquidar sus operaciones en Venezuela. El permiso especial para exentar de sanciones a las empresas estadounidenses se da a conocer mientras el gobierno de Biden está revisando la política estadounidense de privar al gobierno de Nicolás Maduro de sus muy necesitados ingresos petroleros. La exención permite a Chevron, Halliburton y Schlumberger y otras empresas seguir realizando trabajos esenciales en los pozos petroleros para mantener sus bienes y niveles de empleo en Venezuela hasta el 1 de diciembre. Por su parte, la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobó en sesión de este martes la designación de 5 ciudadanos venezolanos que conformarán la junta directiva de Citgo Holding, Citgo Petroleum Corporation y PDB Holding en Estados Unidos. Para PDB Holding, filial en Estados Unidos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, fueron autorizados para conformar parte como miembros principales de la junta directiva a Samuel Alfonso Vilgen Belloso, en reemplazo de Fernando Vera y Andrés Miguel Arbelo Guerrero, en suplencia de Helio Tortolero. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En el ámbito internacional, Rumania comenzó este miércoles a administrar la vacuna de BioNTech Pfizer contra el COVID-19 a jóvenes entre 12 y 15 años y se convirtió así en el primer país de la Unión Europea en inmunizar a niños de esa edad. Fuentes de la campaña de vacunación en Bucarest informaron a EFE que los padres que deseen vacunar a sus hijos pueden hacerlo pidiendo cita por internet. También pueden presentarse directamente en cualquier centro de vacunación. Más de 2.000 niños de entre 12 y 15 años ya se han registrado por internet para recibir la primera dosis contra el COVID-19.
Pasamos a la materia deportiva. La Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol realizó este martes el sorteo de los octavos de final de la Copa Suramericana 2021, la cual arrojó que el Deportivo Táchira se enfrentará al Club Atlético Rosario Central de Argentina. El partido de ida tendrá lugar en el Templo Sagrado de Pueblo Nuevo, en una fecha que todavía está por determinar, pero que se tiene pensada entre el martes 13 y el jueves 15 de julio. El juego de vuelta se jugará, por su parte, posiblemente en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario o en Buenos Aires, en una fecha también por definir entre el martes 20 y el jueves 22 de julio. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Que tengan una feliz tarde. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.